cerrando sus ojitos, vamos a orar al Señor. Todos. Padre nuestro, que estás en los cielos, y también en este santo templo. Te damos gracias por el texto que nos aprendimos. Pero ahora vamos a recibir una lección. Grábala en nuestro corazón. Permítenos que un día la pongamos por obra. Por Cristo Jesús. Amén. Todos decimos gloria a Dios. Bien. Ya hemos estado nosotros aprendiendo. Tomen asiento, por favorcito. Ya hemos estado nosotros aprendiendo algo muy importante. ¿De qué? De la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué? Y aprendimos qué es doctrina. ¿Qué es doctrina? La palabra de Dios. Ah, qué bueno. La doctrina es la palabra de Dios. Sí, son las enseñanzas, pero que son de la Biblia. ¿Sí? Doctrina es enseñanza. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. También aprendimos quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aprendimos? Y aprendimos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué aprendimos? Es el Hijo de Dios. También nosotros aprendimos una lección muy importante que se llama fe. ¿Qué aprendimos? Todos, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? La fe. ¿Qué aprendimos? La fe, exactamente. Pero luego también ayer aprendimos una lección muy especial. ¿Cuál? Arrepentimiento. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Arriba, ¿qué aprendimos? Aprendimos arrepentimiento. Pero también aprendimos, es decir, hoy tenemos una lección. Cuando una persona tiene fe en el Señor Jesucristo y también se arrepiente de sus pecados, entonces llega el momento en que hace algo. ¿Qué? Se bautiza. Hoy vamos a aprender de el bautismo en agua. ¿Qué vamos a aprender? El bautismo en agua. Sí, el bautismo en agua. ¿Saben ustedes que cuando se habla del bautismo en agua, nuestro Señor Jesucristo dio una orden? Esa orden está en el texto que ustedes se aprendieron. Repitan el texto que se aprendieron. Dice: eso mandó el Señor Jesucristo, pero Él fue ejemplo. Él fue ejemplo. De tal manera que el Señor Jesucristo tenía 30 años. ¿Cuántos años tenía? Cuando dice la palabra de Dios que San Juan el Bautista iba predicando. ¿Quién iba predicando? San Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento. A toda la gente le decía que se arrepintieran y que se bautizaran. Y fue el Señor Jesucristo y entonces llegó. Y San Juan el Bautista efectivamente lo recibió. Cuando lo recibió, San Juan el Bautista dijo: pero yo necesito que tú me bautices a mí y no yo a ti. Pero el Señor Jesús era muy obediente. ¿Cómo era el Señor Jesús? Muy obediente. Y le dijo: deja, así conviene cumplir toda justicia. Y entonces lo aceptó así y lo bautizó. ¿Saben cómo lo bautizó? Precisamente una figurita aquí nos hace ver que lo tomó y lo sumergió en el agua y lo volvió a sacar. ¿Qué hizo?
Sí, efectivamente, dice que así hizo, pero cuando el Señor Jesús fue sacado del agua, entonces dice la palabra de Dios que los cielos se abrieron. ¿Qué pasó? Y luego también dice que descendió del cielo el Espíritu Santo. ¿Quién descendió? El Espíritu Santo. En forma de paloma, y se posó sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Sobre quién se posó? A ver todos, ¿sobre quién se posó? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Cuando eso se hizo, el Señor Jesucristo entonces dijo que se predicara su evangelio. Cuando se predica el evangelio de Cristo y una persona cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados, entonces enseguida, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Arriba, ¿qué debe hacer? Sí, pero ya está arrepentido. Y luego que se arrepiente, ¿qué hace? Se bautiza. ¿Saben ustedes qué significa el bautismo? El bautismo significa tres cosas importantes. Significa muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué significa? Muerte, sepultura y resurrección. ¿Por qué muerte? Bueno, porque significa que una persona cuando se bautiza quiere decir que ya murió para el pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que ya murió para el pecado. ¿Qué quiere decir? Y luego dice, significa muerte, pero también significa sepultura. Porque quiere decir que su antigua vida queda sepultada. ¿Qué quiere decir? Que su antigua vida queda sepultada. Aquí, ¿qué quiere decir? Arriba, ¿qué quiere decir? Que su antigua vida queda sepultada. De este lado, ¿qué quiere decir? Que su antigua vida queda sepultada. A ver, ¿cómo dice? ¿Qué quiere decir? Sí, a ver, todos lo dicen. ¿Qué quiere decir? Que su antigua vida queda sepultada. Pero luego también, aquí vemos nosotros, ¿saben qué es esto que está aquí? Es una pila bautismal. ¿Qué es? Una pila bautismal. Otra vez todos, ¿qué es? Una pila bautismal. Cuando dice aquí, simboliza el